Buenas tardes, compañeros y doctora. Mi nombre es Gemma Landa García y les voy a presentar el tema de enfermedad pulmonar intersticial. Los temas que vamos a abordar a lo largo de la presentación va a ser la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, la patología, el cuadro clínico, el diagnóstico y por último el tratamiento. Las enfermedades difusas del pulmón van a constituir un grupo de afecciones que comparten similitudes en su cuadro clínico, en sus hallazgos radiológicos y en las cuales la principal alteración anatomopatológica es que van a afectar a las estructuras alveolointersticiales. No se cuenta con mucha información sobre la epidemiología. De la información más relevante que encontré es que la enfermedad más frecuente de este grupo es la fibrosis pulmonar idiopática, con una incidencia de 16 casos por 100.000 habitantes. Y para los factores de riesgo es importante la historia familiar, factores ambientales como el tabaquismo, algunos fármacos que mencionaremos más adelante y la edad avanzada, ya que los casos que se presentan generalmente es en personas mayores de 50 años. La etiología de las enfermedades difusas es muy variada. Se conocen más de 150 causas diferentes y solamente en el 35% de los casos va a ser posible identificar el agente causal. Estas enfermedades se dividen en tres grupos, que son las neumonías intersticiales idiopáticas, las de causa desconocida o asociadas a otras enfermedades clínicas bien definidas, y las primarias o asociadas a otras enfermedades que no están bien definidas. Bueno, primero vamos a abordar de forma general las enfermedades difusas y posteriormente vamos a hablar un poco más a detalle de las enfermedades intersticiales más importantes. En cuanto al cuadro clínico de las enfermedades difusas, tenemos que en etapas iniciales estas pueden ser asintomáticas o presentarse solo con disnea. La radiografía de tórax también puede ser normal en las etapas iniciales y los síntomas más frecuentes van a ser la disnea de esfuerzo y la tos seca, siendo la disnea el síntoma principal, que por lo general va a ser de instauración lenta. A la exploración podemos encontrar estertores crepitantes y acropaquia. Para orientarnos en el diagnóstico es importante realizar una buena historia clínica con una correcta anamnesis, en la cual es importante identificar la edad y sexo del paciente, cuestionar sobre los antecedentes familiares, el hábito del tabaco, si ese tiene este hábito, interrogar el tiempo, con qué frecuencia lo consume y la cantidad de cigarrillos al día. También es importante la historia laboral, ya que varias de estas enfermedades están relacionadas con la ocupación. Se deben interrogar la utilización de ciertos fármacos, los antecedentes oncológicos y los antecedentes de enfermedades sistémicas. Cuando tenemos una sospecha clínica de neumonía intersticial, debemos solicitar una radiografía de tórax y se debe realizar una exploración de la función respiratoria. Cuando existen datos radiológicos o de la función respiratoria que nos sugiere una enfermedad intersticial, se debe también realizar una tomografía computarizada de alta resolución y para confirmar nuestro diagnóstico, en la mayoría de los casos va a ser necesaria la realización de una biopsia.
Bueno, como mencioné, ante la sospecha por clínica de una enfermedad difusa del pulmón, es importante solicitar al paciente estudios de imagen. Los estudios de imagen que debemos solicitar es radiografía simple de tórax y tomografía computarizada de alta resolución. En la diapositiva anterior yo mencioné que cuando nosotros encontramos datos que nos sugieren una enfermedad difusa en la radiografía de tórax, entonces es importante confirmar esto con una tomografía computarizada de alta resolución. Sin embargo, aquí varía un poco dependiendo de dónde consultemos esta información, porque algunas literaturas sugieren que directamente se realice una tomografía computarizada de alta resolución ante la sospecha. ¿Por qué sucede esto? La radiografía de tórax sigue siendo un estudio que, que nos es de utilidad. Em, es un estudio que se ha utilizado por mucho tiempo y que hasta la fecha se sigue utilizando. Y es gracias a su accesibilidad, bajo costo y pues que es un estudio de imagen fácil de realizar. Sin embargo, es un estudio que en etapas tempranas tiene la desventaja de que tiene muy poca sensibilidad. Y también, pues la radiografía de tórax suele ser normal hasta en el 10% de los casos de personas con esta enfermedad, con estas enfermedades. Por su parte, la tomografía de computarizada de alta resolución, pues suele tener imágenes más precisas. Entonces, es un estudio que ha cobrado relevancia, importancia y que se ha implementado con mayor frecuencia. Ambos estudios nos van a revelar los mismos patrones característicos de estas enfermedades, como son mm, como son estos que puse acá: vidrio deslustrado, patrón nodulillar, reticular, retículo nodulillar y pulmón empanal. Eh, estos hallazgos radiológicos los vamos a encontrar eh, pues tanto en tomografía computarizada de alta resolución como en la radiografía simple, y vamos a encontrar que afecta de forma difusa ambos hemitórax. Y aquí les coloqué algunas de las imágenes de cómo se ven. Esta es una tomografía computarizada de alta resolución de lo que sería el vidrio deslustrado. Este es una imagen de lo que es el patrón nodulillar, que si podemos ver, el patrón nodulillar afecta principalmente la parte superior de los pulmones, y lo que les mencionaba, afecta a ambos lados. El reticular, perdón, por su parte, afecta las bases del pulmón, contrario a este que afecta la parte superior. Aquí también podemos ver, también es del patrón reticular, nada más que esta es una tomografía computarizada y esta es una radiografía. De igual forma podemos ver que afecta la parte de las bases del pulmón. Y el retículo nodulillar podemos observar que ya es un daño más generalizado. Está afectando tanto la parte superior como las bases.
y el pulmón empanal, que es esto que observamos aquí. Esta también es una tomografía computarizada de alta resolución y pues si no queda tan claro de cómo se ve aquí y por qué se llama pulmón empanal, pues igual les puse esta imagen que aquí va a quedar mucho más claro, porque aquí sí podemos observar pues claramente que sí se ve como un panal. Va a ser importante también realizarle al paciente pruebas de función pulmonar, ya que alteraciones en la función respiratoria pueden ser la primera manifestación hasta en el 15% de los pacientes con estas enfermedades. La espirometría forzada nos muestra una alteración ventilatoria de tipo restrictivo. La capacidad pulmonar total y los volúmenes pulmonares se van a encontrar disminuidos. La DLCO va a estar también disminuida y esta es uno de los indicadores más sensibles de enfermedades intersticiales, y la DLCO normalizada por el volumen alveolar va a encontrarse normal o moderadamente baja. Aquí les coloqué una imagen de lo que es la prueba de LCO y acá abajo les coloqué el link para que la puedan ver en YouTube. En la hipoxemia arterial, esta va a ser normal encontrarla ya en fases avanzadas. En etapas iniciales no es común, y la hipercapnia ya en fases finales. También podemos encontrar alterados ciertos valores en los análisis de sangre, como la eosinofilia en el caso de eosinofilias pulmonares, o aumento de la LDH para el caso de la proteinosis alveolar y la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, como ya mencioné, las neumonías intersticiales se dividen en 3 grupos. El primero es el de las neumonías intersticiales idiopáticas. El segundo es el de neumonías intersticiales de causas conocidas o que están asociadas a enfermedades del colágeno o enfermedades bien establecidas. Y el tercero es el de neumonías intersticiales primarias o que están asociadas a otras enfermedades, pero que estas no están bien definidas. En el caso de las neumonías intersticiales idiopáticas, tenemos 7 neumonías. La primera es la de fibrosis pulmonar idiopática, que esta también ya mencioné que es la más frecuente. La neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial no específica, tenemos también la bronquiolitis respiratoria, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía organizada y la neumonía intersticial linfocítica. De estas enfermedades vamos a hablar de forma más detallada en las diapositivas siguientes, y también voy a hacer mención de algunas de las enfermedades de las otras 2 clasificaciones, pues va a ser de las más importantes. Comenzando por la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que esta es la enfermedad pulmonar intersticial más frecuente, que es lo que ya les he venido mencionando.
La edad de inicio suele ser en personas de más de 50 años y para esta enfermedad tenemos que es más frecuente en el sexo masculino. Esto también ya se los había comentado en los factores de riesgo, que la mayoría de estas enfermedades suelen presentarse en personas de más de 50 años. Em, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que este suele ser de inicio insidioso y se va a caracterizar por disnea de esfuerzo progresiva y también por tos seca persistente, que también cuando hablamos del cuadro clínico mencioné que estos eran los dos síntomas principales en las enfermedades intersticiales, sobre todo al inicio de la enfermedad. A la exploración física vamos a encontrar estertores crepitantes en el 90% de los casos y acropaquia en el 50% de los pacientes. En la radiografía de tórax lo que vamos a observar son opacidades reticulares que pueden o no estar asociadas a imágenes en panal. Estas van a ser de distribución basal, periférica y bilateral. Y en los hallazgos de la tomografía computarizada vamos a encontrar imágenes reticulares, engrosamientos septales, bronquiectasias de tracción e imágenes en panal, que van a ser bibasales, subpleurales y simétricas. Y los hallazgos radiológicos van a ser criterios diagnósticos para la fibrosis pulmonar idiopática. Esta enfermedad en general tiene un mal pronóstico, ya que el 50% de los pacientes fallecen después de 2 a 3 años de que se iniciaron los síntomas. Y la evolución de la enfermedad es muy variable. La enfermedad puede estar asintomática por 2 a 3 años o más y en algunas ocasiones va a ser estable durante periodos largos. En el caso de la neumonía intersticial no específica, tenemos que de esta se distinguen dos formas, que va a ser la forma celular y la fibrótica, de las cuales la celular es la que tiene mejor pronóstico. Esto debido a que, como su nombre lo dice, en el caso de la fibrótica, pues va a haber fibrosis y sabemos que esto tiene un peor pronóstico. También se va a presentar como con síntomas de disnea de esfuerzo y tos seca, estos de instauración lenta o subaguda, y en el 50% de los pacientes también se pueden presentar síntomas sistémicos como fiebre, atralgias y pérdida de peso. Los estertores crepitantes van a estar presentes en el 40% de los pacientes y la acropaquia solo en el 10 al 30% de los casos. El 40% de los casos de neumonía intersticial no específica están asociados a enfermedades del colágeno. Neumonías por hipersensibilidad, inhalación de sustancias tóxicas y administración de ciertos fármacos. La radiografía de tórax nos muestra infiltrados intersticiales o alveolo-intersticiales de predominio en los lóbulos inferiores y tenemos que no existe un patrón radiográfico específico en la tomografía computarizada.
y en este caso el diagnóstico debe establecerse por una biopsia pulmonar quirúrgica. La neumonía intersticial aguda es una enfermedad poco frecuente. Está caracterizada por la presencia de daño alveolar difuso en el parénquima pulmonar. El término neumonía intersticial aguda debe utilizarse en los casos de síndrome de distrés respiratorio agudo cuando este es idiopático. Se va a presentar con disnea de aparición aguda o subaguda, la cual va a estar precedida por síntomas como astenia, mialgias, atralgias, fiebre y escalofríos. La enfermedad va a evolucionar a insuficiencia respiratoria grave en cuestión de pocos días. En cuanto a la radiografía de tórax, en esta vamos a encontrar infiltrados alveolares bilaterales con bronquiograma aéreo, y en la tomografía computarizada vamos a encontrar imágenes en vidrio deslustrado y de consolidación. El lavado bronquialveolar nos va a mostrar marcada neutrofilia. Y esta enfermedad en general es de muy mal pronóstico. La supervivencia es de solamente el 50% a los 2 meses del diagnóstico, y el diagnóstico debe establecerse por medio de biopsia pulmonar quirúrgica. La bronquiolitis respiratoria asociada a EPI consiste en un acúmulo de macrófagos hiperpigmentados en los bronquiolos. Esta es una enfermedad que se relaciona con el consumo de tabaco y va a afectar a fumadores. Específicamente es más frecuente en aquellas personas que tienen un consumo de tabaco muy grande, más de 30 paquetes al año, y la edad en la que se presenta es entre personas de 40 a 50 años. Antes se presentaba más en hombres, ahorita la proporción se ha ido emparejando. Y el cuadro clínico consiste en tos y disnea de esfuerzo, aunque en algunos de los casos puede ser una enfermedad asintomática. En la radiografía de tórax y la tomografía computarizada lo que vamos a encontrar es engrosamiento de las paredes bronquiales, nodulillos centrolobulares e imagen en vidrio deslustrado. En el lavado bronquialveolar vamos a observar macrófagos hiperpigmentados, que es lo que les mencionaba acá arriba. Y el pronóstico para esta enfermedad suele ser bueno, con una curación en la mayoría de los pacientes. Esto obviamente relacionado a que puedan dejar completamente el tabaco. La neumonía intersticial descamativa se caracteriza por el acúmulo intraalveolar de macrófagos. Esta enfermedad es considerada la fase final de la bronquiolitis respiratoria asociada a EPI, que es la que vimos en la diapositiva anterior. Esto debido a que tiene similitud en los hallazgos anatomopatológicos, y porque esta enfermedad también está asociada al hábito tabáquico. Es una enfermedad que va a afectar nuevamente a fumadores entre los 40 y los 50 años.
El cuadro clínico es de inicio insidioso o subagudo y se va a caracterizar por disnea de esfuerzo progresiva y por tos seca. En el lavado bronquialveolar, este se caracteriza por la presencia de macrófagos hiperpigmentados. En la radiografía de tórax y la tomografía computarizada, vamos a encontrar imágenes en vidrio deslustrado y en algunas ocasiones podemos encontrar imágenes reticulares. Y estas no van a ser diagnósticas de la enfermedad. El 50% de los pacientes van a presentar acropaquia y en algunos casos la enfermedad puede evolucionar a insuficiencia respiratoria grave. El diagnóstico lo vamos a establecer por biopsia pulmonar quirúrgica y el pronóstico suele ser bueno, ya que en la mayoría de los pacientes la enfermedad va a mejorar después de que estos abandonen el consumo de tabaco y también va a mejorar con el tratamiento con glucocorticoides. Y la supervivencia de estos pacientes a 10 años después del diagnóstico va a ser de aproximadamente el 70%. En la neumonía intersticial linfocítica, como su nombre lo dice, va a estar caracterizada por infiltrados linfocitarios intersticiales. Esta es una variante de la hiperplasia pulmonar linfoide con alteraciones intersticiales predominantes. Es de inicio subagudo y se va a caracterizar por disnea de esfuerzo, tos seca y también síntomas sistémicos como las artralgias, fiebre y pérdida de peso. En los análisis sanguíneos es común encontrar anemia y también hipergamaglobulinemia. Esta enfermedad se va a asociar a enfermedades inmunológicas como Sjögren, mastenia grave, anemia perniciosa, inmunodeficiencia variable común, tiroiditis de Hashimoto y cirrosis biliar primaria. En la radiografía de tórax vamos a encontrar imagen alveolo intersticial y en menor frecuencia nódulos diseminados. Los hallazgos en la tomografía de tórax no van a ser diagnósticos, pero lo que vamos a encontrar es imagen en vidrio deslustrado y en algunas ocasiones quistes perivasculares. Los hallazgos del lavado bronquialveolar son inespecíficos y van a consistir en linfocitosis. El diagnóstico se va a establecer por medio de biopsia pulmonar quirúrgica y en el 20 a 30% de los casos la enfermedad puede evolucionar a fibrosis pulmonar. La linfangioliomatosis es una enfermedad caracterizada por proliferación de músculo liso en vasos linfáticos, bronquiolos y vasos pulmonares, y algunas veces también en riñón, vasos linfáticos, peritoneales, hígado, útero y páncreas. Esta enfermedad afecta casi de forma exclusiva a mujeres jóvenes que están en edad fértil. Existe asociación de factores hormonales que predisponen la
aparición de esta enfermedad. Los síntomas con los que se presentan son tos, disnea de esfuerzo, hemoptisis, neumotórax recurrente y derrame pleural quiloso. Y en menor frecuencia también puede haber ascitis, derrame pericárdico, quiloptisis, quiluria y linfedema de las extremidades inferiores. La enfermedad se asocia a angiolipomas renales en un 50% de los casos. El linfangioleiomas son masas linfáticas quísticas que se encuentran en el abdomen y en el 25% de los casos la linfangioleiomatosis va a estar asociada a esclerosis tuberculosa. En la radiografía de tórax y la tomografía computarizada vamos a encontrar opacidades micronodulillares y también líneas B de Kerley, esto en fases iniciales. El lavado broncoalveolar no nos va a revelar alteraciones importantes y el diagnóstico lo podemos establecer con biopsia transbronquial o biopsia quirúrgica. Y en la mayoría de los casos, la enfermedad puede evolucionar a una insuficiencia respiratoria grave. La microlitiasis alveolar es una enfermedad que se caracteriza por el depósito de microlitos constituidos por calcio y por fósforo en los alvéolos. La edad de presentación de esta enfermedad es variable, va a afectar a varios miembros de la misma familia, es una enfermedad con asociación familiar. En las fases iniciales la enfermedad es asintomática. Y cuando los microlitos ocupan totalmente los espacios alveolares o se desarrolla fibrosis pulmonar, entonces es cuando se presenta disnea, tos seca, estertores crepitantes y acropaquia. En la radiografía de tórax y la tomografía computarizada vamos a encontrar opacidades micronodulillares difusas de densidad cálcica en los lóbulos inferiores que van a formar conglomerados y borran la silueta cardíaca y el diafragma. El signo radiológico típico es la imagen en pleura negra, que esta va a resultar del contraste de la densidad cálcica del parénquimo pulmonar con la ausencia de afección pleural. Busqué imágenes de pleura negra, pero no encontré para ponérselas y tampoco las encontré en el libro que consulté, que fue el Farreras. El diagnóstico se va a establecer mediante los hallazgos radiológicos y también por la biopsia transbronquial o quirúrgica, y la evolución es variable. Se han descrito casos en los que la evolución es superior a los 30 años, aunque también en ocasiones la enfermedad puede evolucionar a la fibrosis pulmonar o insuficiencia respiratoria en periodos más cortos. Ahora pasando con la proteinosis alveolar, tenemos que esta enfermedad se caracteriza por el depósito en los alvéolos de componentes del surfactante pulmonar. Va a tener esta enfermedad tres formas clínicas que van a ser la congénita, la autoinmune y la secundaria. Para la forma congénita, esta pues se va a presentar en recién nacidos
La forma autoinmune se debe a la falta del aclaramiento del surfactante, esto debido a la inhibición de la acción del factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos sobre los macrófagos alveolares. Y para la forma secundaria, esta se va a asociar a enfermedades hematológicas como la leucemia mieloide y el linfoma, o también por la exposición a polvos inorgánicos como son el sílice, el aluminio, titanio, las fibras de vidrio, o también se asocia a algunos fármacos como el busulfán y el clorambucil. En algunas ocasiones también se le ha asociado a la infección por VIH. El cuadro clínico de esta enfermedad, al igual que de las anteriores, va a ser la tos y la disnea de esfuerzo. Sin embargo, hasta en el 30% de los casos, la enfermedad puede ser asintomática. En la radiografía de tórax vamos a observar infiltrados alveolares bilaterales y simétricos, sin broncograma aéreo en campos pulmonares medios e inferiores, que van a adoptar la forma en alas de mariposa. La tomografía computarizada nos muestra imágenes en vidrio deslustrado y consolidación. Y el diagnóstico se puede realizar mediante un lavado broncoalveolar, en el cual el líquido que se obtiene es de un aspecto lechoso y su análisis nos muestra material lipoproteináceo, paz positivo y azul alcalino negativo, y los cuerpos lamelares en la microscopía electrónica. Y ya para finalizar con las enfermedades intersticiales que les voy a mencionar, tenemos aquellas enfermedades intersticiales que son causadas por ciertos fármacos. Existen varios fármacos que se han asociado a las enfermedades intersticiales difusas. Sin embargo, los citostáticos y la amiodarona son los que con mayor frecuencia van a ocasionar una neumopatía intersticial. Los fármacos pueden ocasionar varios tipos o varias presentaciones de la enfermedad, como pueden ser la neumonía intersticial usual, daño alveolar difuso, neumonía organizada, la neumonía intersticial descamativa, neumonía intersticial no específica, eosinofilia pulmonar y sarcoidosis. Es decir, estos fármacos no solamente están relacionados a una sola de las enfermedades, sino que pueden causar pues cualquiera de estas que les acabo de mencionar. Y el diagnóstico se va a establecer por medio de el cuadro clínico y el patrón radiológico compatibles con una enfermedad intersticial, pero sobre todo va a ser importante tener el antecedente de que la persona estaba consumiendo alguno de estos fármacos. Va a ser importante hacer diagnóstico diferencial con distintas enfermedades, ya que como vimos a lo largo de la presentación, las neumonías intersticiales no tienen síntomas que sean
característicos exclusivamente de estas enfermedades, sino que son síntomas muy poco específicos. Entonces, vamos a hacer diagnóstico diferencial con la insuficiencia cardíaca, las bronquiectasias, la neumonía como tal, la linfagitis carciomatosa, los infiltrados pulmonares en pacientes que son inmunodeprimidos, con hemorragia pulmonar difusa y con neumonía linfoidea. Ahora pasando al tratamiento, es importante señalar que el tratamiento debe ser individualizado y que va a depender de qué enfermedad intersticial es la que presenta nuestro paciente. Las medidas generales consisten en evitar la exposición al agente causal. Esto obviamente cuando se sabe cuál es el agente que está causando la enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades que son causadas por sílice o aquellas que son causadas por la exposición al hábito tabáquico, y también en aquellas en las que la causa es por la administración de ciertos fármacos, pues lógicamente estos se tienen que retirar. La supresión de la exposición al agente causal, pues como ya mencioné, solamente va a ser posible en aquellas enfermedades en las que sí se conoce la etiología de la enfermedad. Y esto puede ser suficiente para la curación de estas enfermedades. Es decir, o sea, en ocasiones solamente con retirar el agente que le está provocando va a ser suficiente para resolver por completo la enfermedad. Em, la supresión de la alveolitis va a ser el único medio terapéutico eficaz en el caso de las neumonías intersticiales de etiología desconocida. Y la valoración de la respuesta al tratamiento se va a realizar de acuerdo a los criterios clínicos y radiológicos por medio de radiografía de tórax y de tomografía computarizada de alta resolución, y también por medio de las pruebas de función respiratoria. Tenemos que el trasplante de pulmón se ha practicado en algunos casos y ha tenido buenos resultados para las neumonías intersticiales que no tienen una buena respuesta al tratamiento. Ahora, el tratamiento farmacológico para las enfermedades intersticiales, en su mayoría, son a base de glucocorticoides e inmunosupresores. En el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, el tratamiento que se recomienda actualmente es la administración de prednisona asociada a satioprina y N-acetilcisteína en las dosis que están marcadas aquí. Para el caso de la neumonía intersticial no específica, también son glucocorticoides en dosis de 1 miligramo kilogramo de peso al día durante un mes, y después esta dosis se va a disminuir 10 miligramos cada 15 días hasta tener una dosis de 20 miligramos al día. Y esta dosis la vamos a mantener durante 2 semanas
y posteriormente la vamos a reducir de forma progresiva hasta tener dosis de 5 a 10 miligramos en días alternos que se van a mantener hasta la resolución clínica o hasta que se estabilicen las pruebas funcionales. En las formas asociadas a enfermedades del tejido conectivo, vamos a tener que el micofenolato morfetilo en dosis de 1 a 2 miligramos día es de utilidad. Ahora, para el caso de la neumonía intersticial aguda, tenemos que el tratamiento va a consistir en la aplicación intravenosa de metilprednisolona de 1 gramo al día durante 3 días posterior la aplicación de prednisona 1 miligramo kilogramo de peso al día, también por vía intravenosa, que debemos mantener por 4 semanas y disminuir de forma progresiva la dosis que va a estar asociada o no a pulso de ciclofosfamida cada 3 semanas. Y para el caso de la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial y de la neumonía intersticial descamativa, el tratamiento va a ser el mismo. Este consiste, como mencionamos, esta es una enfermedad relacionada al consumo de tabaco, entonces el principal tratamiento va a ser el abandono del hábito tabáquico. Y cuando esto no es suficiente y persiste alteraciones radiológicas o de la función respiratoria, se recomienda la administración de glucocorticoides a las mismas dosis que utilizamos en la neumonía intersticial no específica. Y ya para terminar, la neumonía intersticial linfocítica, el tratamiento también consiste en la administración de glucocorticoides a las mismas dosis que las que utilizamos en la neumonía intersticial no específica para la microlitiasis alveolar. En este caso no tenemos tratamiento que sea eficaz. Para la linfangioleyomatosis, los tratamientos hormonales no van a ser efectivos, entonces no es recomendable utilizarlos. Y para el caso de la proteinosis alveolar, el tratamiento va a consistir en un lavado broncoalveolar terapéutico. Esto con el fin de que se extraiga el material lipoproteico de los espacios alveolares y no debe tratarse a todos los pacientes, solo a aquellos en los que la enfermedad es progresiva. Y en este caso es importante señalar que los glucocorticoides están contraindicados porque pueden aumentar el riesgo de una infección pulmonar. Y ya por último, esta es la bibliografía que utilicé, la información la saqué del libro Farreras y las imágenes las obtuve de estos 2 artículos.